El Colegio de México y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios presentan Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología. Bienvenidos, es un placer compartir con ustedes la serie Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología, en la que estudiantes, egresados y profesores de la maestría en traducción del Colegio de México, así como otros especialistas en estudios de traducción e interpretación, presentan las trayectorias de aquellas personas que, desde distintos ámbitos y temporalidades, han contribuido al estudio o a la práctica de la traducción y la interpretación en México. Soy Tania Hernández, profesora e investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En la primera temporada escucharemos, en la voz de los estudiantes de la promoción 2022-2024 y de algunos de sus entrevistados, 7 trayectorias muy diversas. Como podrán escucharlo en las emisiones, estas corresponden a traductoras, intelectuales, académicas, periodistas o escritoras, para quienes la traducción estuvo o está asociada a un proyecto de investigación, a la difusión de un proyecto ideológico, al reconocimiento de autores y literaturas, o a la legitimación y reconocimiento de otras lenguas, en este caso, las lenguas originarias mexicanas y sus hablantes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Me da mucho gusto presentarles la biografía de Laura López Morales. Soy Marcela Santos de la Peña, estudiante de la promoción 2022-2024 de la maestría en traducción del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Gracias por acompañarme. Laura López Morales nació el 5 de mayo de 1943 en la Ciudad de México. En 1966, obtuvo el grado de licenciada en Lengua y Literaturas Modernas Francesas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1968, obtuvo el grado de doctora en Literatura Francesa Contemporánea por la Université de Caen-Normandie. Su primer trabajo de traducción fue en una agencia de prensa, donde su labor consistía en traducir cables del francés para, posteriormente, redactar noticias al español. También tradujo artículos para suplementos dominicales del periódico Excelsior. En el libro De Oficio Traductor, López Morales aborda la pluralidad que caracterizó este periodo inicial de su labor traductora, decantada tanto por la vocación personal como por la necesidad de sustento económico. Después de una estadía en Francia, en la que continuó con la traducción de textos periodísticos y especializados, regresó a la Ciudad de México con su familia a mediados de los 70. Trabajó como profesora de lengua francesa en el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de la UNAM, en la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas Francesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución, en el Instituto Francés de América Latina y en la Alianza Francesa de México. En 1986, López Morales tomó su primer año sabático e impartió clases de literatura mexicana a alumnos canadienses en la Universidad de Montreal. Durante ese mismo año, se puso en contacto con escritores y académicos en Quebec, Bélgica y Suiza para diseñar un seminario de literatura francófona. Inició entonces un proceso de compilación y de traducción de poesía y narrativa escrita en francés, con la intención de traducirlos en México, ya que en esa época la literatura escrita fuera de Francia aún era poco conocida. La inquietud de traducir la llevaría después a emprender varios viajes al continente africano y a continuar su labor de compilación. En 1987, los textos resguardados se integrarían al acervo del Centro de Documentación de Literatura Francófona en la UNAM, con el propósito de conservar y organizar el material que recibía del extranjero y ponerlo al alcance de sus colegas y alumnos. Los viajes que realizó a lo largo de su vida la introdujeron a un universo de referentes culturales, sociales y raciales con los que no estaba familiarizada. En 1989 colaboró con André Ladouce, consejero cultural de la Embajada de Francia, para organizar el primer coloquio latinoamericano de escritores francófonos que se celebró en México en el marco del bicentenario de la Revolución Francesa. En 1991, recibió la beca de traducción literaria del entonces Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para traducir Edipo en el Camino de Henri Bochot, obra que refiere como, abro cita, la primera traducción literaria que hice realmente por gusto. Cierro cita.
Ese mismo año publicó la antología Decir la diferencia, la francofonía a través de su prosa, en la editorial del Fonca. Al año siguiente, editó y anotó la antología Cuento francés del siglo XX, en la que compila traducciones propias y ajenas. La compleja labor de compilación, análisis de fuentes y traducción de López Morales continuaría en 1995 con la publicación del primer volumen de la serie Literatura Francófona en la colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica, una antología que compila traducciones de literatura proveniente de Bélgica y Suiza. Al respecto, López Morales comenta: sin que nadie me lo hubiera pedido, así nada más por el placer porque yo misma iba descubriendo otros modos de manejo de la lengua francesa, me puse a armar una antología sin tener ni promesa de nada, seleccionar algunos textos con los autores que me habían, cuya pista me señalaron estos colegas de un lado de Canadá, de Quebec, de Suiza, de Magreb. El segundo y tercer tomo, publicados en 1996 y 1997, se centraron en la literatura de las excolonias francesas en América y África, respectivamente. En Literatura Francófona, volumen 2, América, se incluye una advertencia que aborda la trayectoria del término francofonía. Abro cita. Creemos que el uso del adjetivo francófono permite establecer simple y sencillamente la diferencia de referente, territorios fuera de Francia, sin apuntar ningún criterio jerárquico y cualitativo como el que subyace en inconexas y marginales, y sin perder tampoco la alusión a la lengua francesa. Cierro cita. Esta advertencia despertó no poca polémica entre algunos de los lectores. Tal era la magnitud de publicar una serie de textos en lengua francesa considerados como marginales, sin incluir manifestaciones literarias del hexágono. Los paratextos del volumen denotan el interés de López Morales por materializar un proyecto traductológico que se desprenda de una investigación profunda en el ámbito literario y social, a la cual dedicó aproximadamente 5 años. Por ejemplo, en los prólogos se sitúa la producción literaria de las naciones fuera de Francia en su contexto histórico y se reconoce su vínculo con el desarrollo cultural e intelectual del hexágono. Y, en las notas, se muestra la vastedad de la cultura literaria francófona y su complicada relación con el dominio cultural y lingüístico impuesto por Francia, pues hacen hincapié en las expresiones lingüísticas que acentúan las diferencias del cúmulo de países que conforman a las excolonias francesas, fruto del afán de muchos de los autores por labrar una identidad nacional propia. Destaca la labor de reinscribir autores tan conocidos como Jean-Jacques Rousseau, Henri Michaud y Marie Yourcenar al lado de plumas menos conocidas por los lectores hispanohablantes, ya que, abro cita, nos permite descubrir las filiaciones subterráneas que la historia teje entre los hijos de una misma tierra o los mecanismos que entran en juego para subvertirlas. Cierro cita. Ausencias y espejismos, francofonía literaria, su última publicación en el Fondo de Cultura, reúne literatura traducida de los siglos XX y XXI proveniente de distintas regiones francófonas. Esta antología, concebida en el marco del Seminario de Literaturas Francófonas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que fundó y coordinó López Morales del 2001 al 2017, el año de su jubilación, abarca textos de todos los géneros literarios, traducidos por los estudiantes de lengua y literaturas modernas francesas, en conjunto con las traducciones de la propia López Morales. A diferencia de la serie anterior, en esta ocasión los textos no están organizados por un componente geográfico, sino que prima la afinidad por temáticas relativas a la identidad, la migración y el exilio, así como las que se consideraron más representativas para situar la producción literaria francófona dentro de un nuevo orden social globalizado. No escapa a López Morales la relevancia de traducir estas voces alguna vez consideradas como periféricas y así restituir su valor dentro de la esfera de la literatura mundial, cuyas inclinaciones suelen estar dictadas por intereses mercantiles y actitudes de exotismo,
La publicación de estas antologías representa tan solo un eslabón en la carrera construida por López Morales en torno a la difusión de la cultura francófona en México. De 1997 a 2017, López Morales coordinó la Cátedra Extraordinaria Roland Barthes en la Facultad de Filosofía y Letras, con el propósito de profundizar en la obra del escritor y semiólogo francés para así redefinir su papel en la sociedad mexicana contemporánea. En 2002, instauró la Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y Gabriel Roy, en conjunto con la maestra Claudia Lucotti Alexander, para fomentar la organización de conferencias, seminarios y coloquios en torno a la literatura de Quebec. De esta cátedra, activa a la fecha, surgió el volumen Otras Voces Canadienses, antología de narradores francófonos de las provincias canadienses de habla inglesa y anglófonos de Quebec, libro que coeditó con Lucotti Alexander y que fue publicado por la UNAM en 2009. La relevancia de la labor pionera de Laura López Morales es insoslayable. Su trabajo representa un hito en el ámbito académico y editorial dedicados a la investigación, traducción o difusión de las literaturas francófonas. Su trayectoria ha sido reconocida y premiada tanto en México como en el extranjero. Ella ha sido acreedora a 2 becas de traducción literarias otorgadas por el FONCA. En 1991 obtuvo las palmas académicas otorgadas por el gobierno de Francia y en 1997 recibió la Orden de los Francófonos de América, concedida por el gobierno de la provincia de Quebec. También fue galardonada con el Premio en Docencia de Humanidades de la UNAM en 2009. Su labor como traductora ha convivido de manera simbiótica con su trabajo como catedrática e investigadora del Colegio de Lengua y Literaturas Modernas Francesas de la UNAM. Prueba de ello son las 46 tesis de licenciatura, maestría y doctorado que ha asesorado en dicha institución y cuya temática cubre un amplio espectro que incluye el análisis literario, la sociología de la literatura y la traducción comentada. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.